presentamos el informe del día. Dije que no quería ser pájaro de mal agüero, pero que deberíamos acostumbrarnos a que tal vez en el futuro esta no sea la única y última pandemia, sino que tengamos otras pandemias y que por lo tanto debíamos repensar el sistema de salud. 15 empresas se presentaron el recurso de amparo tal como lo habían anunciado para que se autorice el aumento, dice, del 9,77%. Todo lo que es la seguridad social tiene más de 300 obras sociales con realidades muy diferentes y con un financiamiento cruzado que dificulta muchísimo la gestión y genera un acceso inequitativo en función de las diferentes coberturas. Tanto los sistemas de salud pública como los privados requieren financiamiento. Porque aún cuando sigamos repitiendo aquel lugar común de que la salud no tiene precio, sí tiene costo. Lo estaba escuchando a Velocopib y la verdad es que relata lo que hizo el neoliberalismo en los años 90, destruir, desfinanciar, horadar y derrumbar los sistemas solidarios de salud. La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso, la estatización por derecho, las autoridades elevan un proyecto al Congreso. Este se debate y se aprueba de cara a la sociedad. Y si fuese posible, a la luz del día. Así se hizo en su momento con las AFJP, por ejemplo. Hay 4 sistemas solidarios de salud en la Argentina que aportan el 91% de la inversión total en salud. Con esta crisis se genera una oportunidad para minimizar esa inequidad, disminuir las brechas. Todos tenemos problemas, todos los actores que la pandemia puso al rojo vivo, los que ya estaban. Sentémonos en una mesa y empecemos a clasificar cuáles son los problemas, cuáles podemos ir afrontando más rápidamente. Y que debíamos ir a un sistema integrado entre los 3 subsistemas que existen: público, obras públicas y privado o prepagas. Mi madre. La integración que quiere hacer, se armó una. Pero si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería de financiarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así, que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria. Yo le digo a Velocopib que ojalá el juez que vaya a atender su demanda de aumento de precios de las prepagas, le pida los 3 últimos balances, le pida sus posiciones en la bolsa, les pida cómo compraron las ART, todas las ART, y que les pida además cómo compró Canal A24 con los recursos que le dio justamente el 91% de la inversión pública en salud que hicimos los sectores solidarios. A ver, yo estoy de acuerdo con dar el debate, pero no a lo argentino. No meterlo en el medio de la grieta, de las diferencias, porque si no, no hay debate posible. Si cada debate es Boca, River, blanco, negro, no hay manera de sentarse a discutir absolutamente nada. Nosotros estamos acostumbrados a debatir Boca, River, soy de Racing, blanco, negro, vemos todos en colores. Entonces hay un momento que es imposible. Alguien dice blanco y sale, ¡oh!, a matarlo. Alguien dice otra cosa y va a matarlo. No se puede debatir así, es imposible armar o formalizar una discusión, un debate, ponerse de acuerdo, una tertulia, como quieran llamarlo, para discutir un tema tan delicado como es la salud en la Argentina. Porque siempre discutimos Boca River, es una locura. Estatizamos, no estatizamos, una locura, una locura. No hay forma de discutir así, no hay manera. Está con nosotros el doctor Luis María de Grossi, es abogado, presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada y vicepresidente de la Unión Argentina de Salud. Muchas gracias por haber venido. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, gracias Antonio, gracias al equipo y a la teleaudiencia por recibirme. Bueno, lo primero para preguntarle es, lógicamente, su opinión, teniendo en cuenta que se ha ido a la justicia a hacer una presentación y con una expectativa de que sea en definitiva la justicia la que ahora tenga que dar una respuesta. Si esa respuesta no es favorable a lo que ustedes están solicitando, ¿cómo creen que puede seguir adelante? Bueno, primero quisiera hacer una aclaración inicial para no confundir las cosas y para seguir en la línea de Antonio, que me parece perfecto lo que ha dicho, claro, y ahí tenemos que ir. No hay que confrontar, no hay que sumar a la grieta. La verdad que ayer tuvimos
esa conferencia de prensa que, bueno, que armó mucho revuelo. Yo quería aclarar que la conferencia de prensa no tuvo nada que ver con las declaraciones de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Esta conferencia de prensa había sido armada, ya ustedes saben lo que es armar una conferencia de prensa de esas características, y había sido ya programada hace más de 15 días, es decir que nosotros no sabíamos de estas palabras en ese discurso de la vicepresidenta, y bueno, es decir que nosotros ya veníamos viendo este problema con mucha anticipación, y lo voy a enganchar con ese tema que vos planteaste de ir a la justicia. Nosotros el día 28 de marzo del corriente planteamos en la administración, es decir, ante nuestra autoridad de aplicación y de contralor, que por ley 26682 es la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende a su vez del Ministerio de Salud de la Nación, un reclamo administrativo impropio, denominado impropio, porque es uno de los que no está tabulado en la ley de procedimiento administrativo, y bueno, empezaban a correr ciertos plazos, ciertos tiempos, no tuvimos respuesta, entendemos que es una pandemia, entendemos todas las problemáticas macro que hay en un país como el nuestro y en todo el mundo en la actualidad por esta pandemia, pero bueno, dejamos pasar un plazo prudencial y el día 1 de junio presentamos una ampliación y una readecuación de ese reclamo administrativo, que esa ampliación se debió fundamentalmente a dos situaciones. Pero un aumento de cuotas. Claro, el reclamo en principio es que solicitamos expresamente la aplicación del artículo 17 de la mencionada ley, y eso no es un problema ni de este gobierno ni del anterior, histórico. Desde finales de 2011 y principios de 2012 que entró en vigencia esta ley y su decreto reglamentario en 1993, ese artículo nunca se aplicó como corresponde. ¿Qué es ese artículo, perdón? Ese artículo dice precisamente que la Superintendencia de Servicios de Salud, en la calidad de tal, de autoridad de contralor y de gestión nuestra, tanto de las obras sociales como de las empresas prepagas privadas, nos debe autorizar aumentos de la cuota que tengan que ver con estrictos cálculos actuariales, con datos presentados y consensuados con la autoridad. Ahora, doctor, me gustaría hacer una discusión por otro lado o la charla. Sí, cómo no. Me parece que el problema de la Argentina siempre es el huevo y la gallina. Ustedes tienen que comprar insumos en dólares, una moneda hiperdevaluada, en un momento de una crisis económica feroz, con una pandemia en el medio. Entonces se da una situación muy particular, salarios que hoy no valen nada, una muy particular, porque no hay manera de financiarse, ni el trabajador, ni pagar la medicina prepaga, porque acá todo es caro. Antonio, es un problema de fondo muy complejo. Muy complejo. Por eso hay que discutirlo de verdad. Y está en juego la salud de los argentinos, como lo dijeron, y es el bien más preciado de un ser humano, así que tenemos que ser muy cuidadosos. Y es constitucional. Y es constitucional. Y también resoluciones internacionales, convenciones internacionales, sí, que también lo reconocen como un derecho universal del ser humano. Contestando a lo que vos decís, no hay ninguna duda, el bolsillo de todos los argentinos está castigado hace mucho tiempo, no es de ahora, pero yo te voy a dar un dato y me voy a permitir poner los lentes y leerlo, porque no quiero, cuando son datos, no quiero equivocarme. La Convención Colectiva de Trabajo que se aplica a nuestro sector, que es la de FATSA-ATSA, con los trabajadores que estuvieron al pie de lucha y en el frente de batalla, y que hay que darle un buen reconocimiento a ellos, no solamente económico, sino humano, ¿no? Que a veces nos olvidamos de eso. La Convención Colectiva, desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, desde finales de 2011, principio de 2012, a la actualidad, tuvo un aumento acumulado de 1.150%, con 0,7. La cuota de la medicina prepaga, esto es a diciembre de 2020, porque como el 2021 estamos transitándolo, hacer proyecciones me parece poco serio, entonces lo cerré ahí. Nosotros tuvimos 1.054,39, esto es desde el 2012 a la fecha. Ya solamente con esa convención colectiva de trabajo tenemos 100% de diferencia, y si ese número lo comparamos, por ejemplo, con la inflación, desde 2012 a la fecha, el aumento fue
acumulado del 1.542%. Por eso le digo que es discutir el huevo y la gallina. Sí. Este es el gran problema. Porque es entre una discusión que hay que plantearla de verdad, ¿no? Pero es donde está todo detonado. Vos tenés salarios destruidos. Tenés insumos en dólares con un peso que no vale absolutamente nada. Entonces te encontrás con una... A ustedes pagan en pesos la cuota. Por supuesto. Te encontrás con una realidad que es tan complicada que hay que sentarse y discutir de verdad, pero en un plan general de discusión. No solamente la salud, la educación, la moneda, discutir todo integral, porque si no hay salida. Antonio, te doy un dato más y tiene que ver con eso. Yo estoy de acuerdo con lo que te estoy tuteando. No hay ningún problema, no, Luis. Somos jóvenes. Sí, muy jóvenes. Te doy un dato más. Año 2020, pandemia de por medio, según algunos entendidos a nivel internacional, la peor pandemia de la historia de la humanidad. Nos autorizaron solamente el 10% y en diciembre. Que si ese valor, ese aumento porcentual lo anualizás, te da el 8% en el año. Y la inflación, discusión de por medio, consultoras, lo que sea, rondó el 37%. Yo quiero plantear este tape con usted, que él lo vea bien, para que vea por dónde pasa la confusión de los argentinos, que tiene mucho que ver el periodismo, que lo plantea como una cuestión de Boca River, blanco-negro, y ahí empieza la confusión en la sociedad, empiezan a decir cualquier cosa, se publican tapas locas, pero escuche esto con atención y vea dónde está la discusión. ¿Cómo no? ¿Por dónde pasa? Hoy reapareció Cristina, hacía mucho que no aparecía. Se tomó muchos meses para hablar de la pandemia, ¿eh? Hacía mucho que no aparecía, pero que no hablaba de la pandemia hacía más todavía. No es que la extrañáramos, siempre está enojada. Hizo un casi conmovedor llamado a que la gente se vacune, porque dice que hay gente que no se quiere vacunar. El problema que hay es que la gente que se quiere vacunar no tiene vacunas. El gobierno se va a hacer cargo, seguramente la Cámpora, de las prepagas que están funcionando bien. Ahora, digo, ¿quién cree que la gente que está pagando las prepagas van a seguir pagando las prepagas cuando la administre la Cámpora? Yo lamento decepcionarlo, pero mucha gente va a dejar de pagar las prepagas y harán... contratarán seguros de salud en Estados Unidos, no sé, en Chile, en Uruguay, se irán a atender ahí, como ha pasado con las vacunas. Esto te planteaba Luis del Boca River, ¿entendés? Entonces se plantea esto, entonces el que está mirando, dice, están todos locos. Eso no es ni siquiera Boca River, Gallego, eso es un disparate propio de un orate, de una persona que no está pensando en lo que vos quieras, pero vos tenés que pensar que hay gente que lo mira, y se enoja y se asusta. Y no entiende nada. Entonces, este es el error que comete determinado sector de los medios, que dicen cualquier disparate sin pensar quién está del otro lado. Y que ellos están reclamando algo que compran en dólares, venden, cobran en pesos, déjame preguntarle, es una locura todo. Gallego, déjame preguntarle algo de Grossi, porque si algo le asiste en ese compendio de delirios que estaba diciendo el periodista recién, era... tomándose de las declaraciones del propio Claudio Velocopit, que decía que había una estatización de derecho a través de un proyecto de ley, pero podía haber una estatización de hecho a través de no otorgar los aumentos que permitirían la sostenibilidad financiera del sistema. La pregunta que yo le quiero hacer a De Grossi es, entendiendo que la dinámica inflacionaria en Argentina nos alcanza a todos, en el caso concreto de las prepagas, ¿es cierto o no es cierto que han diferido una cantidad de tratamientos, de prestaciones, de abordaje de cirugías y demás en pos de atender simplemente el coronavirus? ¿Eso genera un ahorro o no? Muy buena pregunta. El año pasado fue un año sesgado por la pandemia. Obviamente la gente tuvo mucho temor, tuvimos mucho temor los argentinos y con razón, y dejó de concurrir asiduamente o con la continuidad conveniente al sistema de salud. Los controles ginecológicos, los controles cardiológicos, los clínicos, la pediatría. Eso en los primeros meses, con el temor de la gente, decayó. Pero no nos olvidemos dos cosas. Primero, que el tratamiento del COVID es un tratamiento excesivamente caro, tiene protocolos de seguridad con los llamados EPP, es decir, elementos de protección personal para todo el equipo de salud, que son carísimos, y que pandemia de por medio, aumento de demanda de por medio, los precios se fueron a las nubes.
Los medicamentos para tratar las patologías respiratorias altas, como son el COVID y pulmonares, aumentaron también en demasía. Yo te voy a terminar con algo. Si la pregunta es si hicimos caja, no hicimos caja. Y le pregunto esto adicionalmente. Ustedes, corríjame si estoy muy mal con los números, se habla a veces de 5 o 6 millones de afiliados, de los cuales hay, por lo menos, si nos paramos en el número de 5 millones, 4 millones o 1 millón de afiliados directos y 4 millones de los que se denominan desregulados, que vienen del sector de las obras sociales y que de alguna manera han establecido acuerdos. Esos tratamientos de alta complejidad, de alto costo, ¿ustedes no los recobran de un fondo solidario? Es decir, eso no es plata que ponen ustedes directamente del fondo del dinero de sus afiliados, sino que se lo cobran a través de las obras sociales con las que establecen acuerdos. Una aclaración previa y después contesto eso. Olvidé mencionar que esa demanda contenida, que fue a causa del temor de la gente y del temor de los médicos, porque hubo médicos que también con razón dejaron de atender por razones de ser mayores de 60 o tener alguna comorbilidad, una enfermedad preexistente que podía complicar su cuadro en caso de enfermarse. Hoy explotó. La gente volvió a los centros de salud, se volvieron a tratar y con un agravante, que esos cuadros que podían haber sido controlados médicamente en una mejor manera el año pasado, hoy se agravaron de una manera donde el costo de tratamiento es infinitamente superior. Eso por un lado. Vos ibas al Fondo Solidario, al Reintegro Sur y Suma. Eso es un fondo solidario que se va formando por el aporte de los trabajadores. La proporción es parecida a la que vos dijiste. Yo tengo mis números y son discutibles, pero en las entidades que yo represento a través de la Cámara que presido, es un 70-30 más o menos, es decir, 70% de socios desregulados con capitalización de aportes a través de la Seguridad Social y 30% de socios directos. Esa ecuación encima se distorsionó un poquito más porque el año pasado... pero digo, de ese 70% ustedes recobran el dinero de las prestaciones más caras. No de todas, hay un listado, un nomenclador muy estricto, no de todas. Nunca se recupera la totalidad, con toda honestidad, y esto está en los papeles, es fácil de comprobar, y hay un déficit financiero de recupero impresionante porque no es que yo presento. Hay patologías que se presentan una vez por año, otras que se presentan semestralmente, otras trimestrales y otras mensuales. Entonces, el déficit financiero en un país que sufre el peor de los flagelos históricamente, que es la inflación, imagínense, cuando recuperamos no llega ni al 60% del gasto, y lo recuperamos en algunos casos varios años después de haber sido presentado el expediente ante la superintendencia. Luis, muchísimas gracias, de verdad. Por favor, gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Y bueno, no sé si puedo en este espacio dejarle un cariño grande a Víctor Hugo, que sé que se está recuperando. Nos está mirando. Bueno. Hacemos una pausa después.